El rayo de creación es el ejemplo primario de una octava descendente, pero hay innumerables patrones similares en todos los niveles del universo. Los sucesos de la vida diaria dependen casi enteramente del desarrollo de objetivos de una clase u otra que implican octavas descendentes, muchas de las cuales nunca se completan adecuadamente. Como un simple ejemplo, considerad los pasos implicados en la fabricación de una mesa, tal como abajo se ilustra. El proceso comenzará con la intención, que luego se desarrollará en la imaginación con creciente detalle, culminando en un diseño específico. Pero aún no hay manifestación física alguna de la misma. La octava ha alcanzado el punto de impacto, y para proseguir más lejos habrá que adquirir materiales reales junto con las herramientas necesarias. Si se hace esto, el diseño puede ser traducido en algo sólido, y si la necesaria habilidad está disponible, puede llegar a producirse una mesa real. Esta sería la interpretación de la idea original a un nivel inferior y por lo tanto menos inteligente, pues una mesa no puede diseñar por sí misma otras mesas. Decisión de proceder si la solfa materiales mi idea de mesa todas las formas posibles de mesa clase especial de mesa requerimientos específicos diseño detallado pensamiento creativo y esbozos preparación de materiales forma física Gurdjieff en acción 47 de 76 a menudo el impacto necesario puede ser proporcionado por el uso de otro centro, esto es, haciendo algo bien diferente. Si se encuentran dificultades con un problema intelectual, por ejemplo, puede uno pasar a alguna actividad física, o quizá intentar pintar o pasar a la música. Tenemos que hallar el impacto apropiado para nosotros, lo que aprenderemos cuando reconozcamos la existencia de las numerosas octavas entrelazadas de la vida. Las octavas descendentes implican etapas de calidad progresivamente inferior, la transición de un material más fino a uno más grosero. Este es el proceso de creación, y necesariamente comienza con una intención activa, esto es, un do activo. Una octava ascendente, por otro lado, solo puede comenzar con un do pasivo, un objetivo que sirve a un nivel superior de comprensión. Si la octava prosigue habrá una transformación gradual desde substancias más groseras a substancias más finas, no necesariamente físicas. La vida contiene muchas octavas ascendentes, la mayoría de las cuales no son reconocidas. Un ejemplo particular es el proceso de digestión en el que el alimento físico grosero se transforma en los intangibles materiales psíquicos del pensamiento y el sentimiento, lo que discutiremos más tarde con detalle. Por añadidura hay octavas psicológicas que pueden elevar nuestro nivel de existencia si empiezan en un do pasivo, el reconocimiento de la autoridad superior, y si se administran los necesarios impactos en los puntos apropiados. Esto, de hecho, es más importante con las octavas ascendentes pues, mientras que en una octava descendente la ausencia de un impacto requerido simplemente hará que la octava se desvanezca, en una octava ascendente el progreso continuará en una dirección errónea, como en el caso de la Inquisición española antes citado. El aspecto más significativo de una octava ascendente, no obstante, es el de que se trata, y solo puede tratarse, del ascenso de una escalera ya creada. El progreso será por una sucesión de tríadas, pero si alguna nota ha de elevarse en calidad, esto solo puede suceder por la influencia de un nivel aún superior, el cual debe ya existir de antemano. También esto lo discutiremos más tarde, pero podemos empezar a entender la interacción de las octavas en el universo viviente. En todo nivel la energía se transmite hacia abajo a través de octavas descendentes, y vuelve luego a través de octavas de transformación ascendentes. Gurdjieff en acción 48 de 76 hidrógenos vivimos en un universo de calidades, de las que nos percatamos muy vagamente. Nuestros valores ordinarios se basan casi enteramente en las cantidades. Estamos acostumbrados a medidas de número, de peso, de distancia, de tiempo, y similares. Y no vemos que esto es una ilusión. Platón en el mito de Timeo, que tiene que ver con la creación, discute el patrón, que implica la ley del 3, y dice luego, pero puesto que este patrón, que es eterno, no podía unirse a cosa alguna creada, Dios hizo una imagen de la eternidad en progresión de acuerdo al número, es decir, el tiempo. La mente emocional se percata de una diferente escala de valores que implican el intangible factor de la calidad.
El diccionario define la calidad como el grado de excelencia, pero en relación a qué distingue a un mueble de época de un artículo producido en serie que puede ser funcionalmente superior. La calidad del mueble de época se derivaría del trabajo que tuvo que ver con él, el cuidado y la destreza del artesano que lo hizo, y el afecto y el deleite de los que está impregnado. Lo mismo sucede con las grandes obras de música o de arte, compenetradas por las emociones de sus creadores. Sin embargo, hoy en día las valoramos conforme a lo que costarán en el mercado. Estimamos altamente un diamante como adorno, pero no otorgamos valor alguno al aire que respiramos, pese a que sin él no sobreviviríamos. Nuestra escala de valores está patas arriba. ¿Cómo, pues, podemos calibrar la calidad? Está claro que no puede medirse en términos materiales, pero quizá podamos relacionarla con la doctrina de Swedenborg sobre las utilidades. En dicho contexto todo tendría un valor específico y posiblemente identificable, determinado por su lugar y su propósito en el universo. Este es un aspecto de una estructura ya creada, continente de una vasta asamblea de materias-energías, de las que solo una pequeñísima porción es de carácter físico. La ciencia nos dice que la materia y la energía son ambas manifestaciones de algún tipo de vibración. Pero no hemos de suponer que las vibraciones físicas percibidas por los sentidos sean el único tipo que existe. Podemos de hecho considerar que el universo creado comprende un vasto espectro de vibraciones, que van desde las más finas y rápidas hasta formas más lentas y densas en sucesión. Sin embargo, como cabría esperar, el espectro no es continuo, sino que se desarrolla en pasos discretos de acuerdo con la ley del 7, produciendo 3 octavas consecutivas de radiación, desde el absoluto hasta la luna en el rayo de creación. Esta es una idea de considerable valor práctico, y fue desarrollada por Gurdjieff en lo que llamó la tabla de los hidrógenos. Al hacerlo así tomó prestado su lenguaje a los alquimistas medievales para indicar la calidad de la fuerza implicada en cualquier operación. En estos términos a una substancia que conduce fuerza activa se la denomina carbono, mientras que a una que conduce Gurdjieff en acción 49 de 76 fuerza pasiva se la denomina oxígeno. Al conductor de la tercera fuerza, o neutralizante, se le llama nitrógeno. Estos términos fueron adoptados por los alquimistas porque los elementos químicos reales que portan estos nombres poseen propiedades que tienen una cierta analogía con las fuerzas de una tríada. El carbono es el elemento activo de un gran número de compuestos químicos. El oxígeno es un elemento cooperativo, muy dispuesto a combinarse con otros, mientras que el nitrógeno puede combinarse con ambos. Veamos ahora cómo puede desarrollarse una cadena de tríadas a partir de las octavas de radiación. Serán necesarias 3 fuerzas, a las que podemos asignar los valores I, 2 y 3 para la primera tríada. Estas tendrán, pues, que ser conducidas por las notas Do, Si, La, de la primera octava. El Do conducirá fuerza activa, actuando así como un carbono. La fuerza positiva, en cambio, debe ser conducida por la nota La, pues la tercera fuerza debe ocupar una posición intermedia, de modo que será conducida por la nota Si, tal como se muestra en la Fig. 6. Es así que las 3 fuerzas no operan en secuencia, sino en el orden I, 3, 2 disposición llamada la danza cósmica. Estando estas 3 fuerzas en la relación correcta, producirán entonces una resultante, que podemos designar por el número 6, que es la suma de los números de las fuerzas. Esta es una entidad neutral, con una existencia específica, a la que Gurdjieff llamó hidrógeno, un término puramente alquímico sin conexión alguna con el hidrógeno de la química. Esta tríada puede entonces generar otra tríada posterior, usando las notas La, Sol, Fa. La nota La cambiará su papel, y conducirá fuerza activa, actuando así como un carbono en la segunda tríada. Pero la intensidad de la fuerza no cambiará. Tendrá todavía el valor 2, de modo que las fuerzas de este retoño deberán designarse como 2, 4 y 6 respectivamente, dando por resultado un segundo hidrógeno que tiene el número 12. El proceso continúa con una sucesión de tríadas que producirán resultados de creciente densidad, lo que viene indicado por el número del hidrógeno de cada etapa, que se hace el doble.
2 y la solfa figura 6CNO1, 3, 2H6CNO2, 6, 4H12. Sin embargo, las dos primeras etapas del desarrollo están totalmente más allá de la comprensión humana, de modo que para los fines prácticos debemos comenzar con la materia-energía más elevada en disponibilidad para, y realmente existente en, el hombre. Esta es la tercera tríada, que por la figura 7 se verá que corresponde con el nivel de la galaxia, del que se origina el hombre. De aquí que tomemos esta como la primera tríada práctica, y que comencemos desde aquí nuestra numeración. De suerte que esta se convierte, para nuestra escala, en el hidrógeno 6, que tiene, para nosotros, la calidad de energía consciente. Gurdjieff en acción 50 de 76. Este es seguido entonces por una sucesión de materias-energías cada vez más groseras, tal como lo muestra la Fig. 7. Las tres primeras son las llamadas energías psíquicas. Estas son las energías que sustentan la operación de los diversos centros que controlan las actividades físicas y psicológicas del cuerpo. A continuación viene un curioso hidrógeno llamado magnetismo animal, que es la energía vital necesaria para mantener la vida del cuerpo. Y la tabla concluye entonces con 5 hidrógenos de calidad material pertenecientes al mundo físico. Las designaciones son necesariamente muy amplias. El H192, por ejemplo, llamado aire, es la calidad de cualquier material gaseoso, y los nombres en general deben tomarse como indicativos. Gurdjieff en acción 51 de 76. El aspecto importante de la tabla de hidrógenos es que las etapas sucesivas no son compatibles en calidad. La constitución de la fuerza de energía vital, H96, es claramente de un orden enteramente diferente de cualquiera de los hidrógenos físicos. Hay, de hecho, un cambio de estado a cada nivel, de modo que los diversos hidrógenos no son solo grados de excelencia de la misma cosa, sino energías materias separadas y distintas que tienen su lugar apropiado en el universo creado. La asignación de valores numéricos a estas entidades separadas proporciona una representación conveniente de su escala, e identifica su lugar y uso en la estructura. Son las energías que sustentan a la inteligencia directora del nivel de su existencia. Quizá no consideremos a los materiales físicos como dotados de mente, pero en realidad son conjuntos de moléculas y átomos que gradualmente se agotan, y tienen que ser renovados. Esta acción de recargarlos es dirigida por una inteligencia apropiada, sustentada por la fuerza del hidrógeno correspondiente. Posiblemente entendamos esto mejor en conexión con los tres hidrógenos psíquicos, H12, H24 y H48. Estos hidrógenos psicológicos, que están más allá de las percepciones de los sentidos, son las energías que sustentan a las diversas inteligencias o mentes que dirigen nuestro comportamiento. H48 es la energía de la mente formativa, la mente que dirige nuestro pensamiento convencional y estereotipado. H24 es la energía usada por los centros instintivo y motor, y debería ser usado por el centro emocional, aunque en la práctica este centro funcione a menudo con una calidad inferior de energía, algo así como hacer correr con fuel oil a un coche de carreras muy preparado. H12 es una calidad de energía superior aún, con la que el centro sexual, con todas sus tremendas potencialidades, debería funcionar. Sin embargo, raramente lo hace. Su preciosa energía es robada por los otros centros que, como antes se dijo, funcionan entonces con un fervor indebido y peligroso. Puede también ser usado por las partes internas del centro emocional, en cuyo caso puede comunicar con una inteligencia cósmica llamada centro emocional superior, que funciona con este mismo hidrógeno. La energía más elevada que el hombre tiene a su disposición es H6. Esta es de carácter enteramente cósmico, y tiene que ver con una inteligencia de calidad divina llamada centro intelectual superior. Su función en el hombre es la de transmitir influencias conscientes a través de la estructura, de modo que constituye la fuerza espiritual directora. El contacto con esta inteligencia solo es posible, sin embargo, a través del desarrollo y purificación de las partes internas de nuestros centros individuales. Ahora bien, aunque podamos simplemente apreciar que estas energías psíquicas serán de calidad diferente, hay también un aspecto muy práctico en su discontinuidad en cuanto a sus diferentes frecuencias de operación.
Esto puede verse observando el comportamiento de los centros, que funcionan con velocidades marcadamente diferentes. El más lento es la parte formativa del centro intelectual, que tiene que ver con el pensamiento racional. Esta opera con H48, que es una energía muy lenta. Aunque podamos no darnos cuenta de ello, la formación de un pensamiento coherente lleva un tiempo apreciable. Considerado, por ejemplo, el simple acto de caminar. Si hubiese de trabajarse con detalle, tendríamos que decidir exactamente dónde colocar el pie y qué músculos usar, una operación que puede ocupar muchos segundos de tiempo. Pero el centro motor, que trabaja con H24, ejecuta las acciones en una fracción de segundo, una vez que ha sido convenientemente educado. Gurdjieff en acción 52 de 76. Hay una disparidad aún mayor en las operaciones del centro instintivo, que también trabaja con H24. Un vaso de coñac producirá una sensación de calor casi instantánea. Sin embargo, para hacerlo así ha tenido que sufrir una serie de elaboradas transformaciones químicas que llevaría horas repetir en un laboratorio. Similarmente, el centro emocional crea sentimientos instantáneos de gusto, de gozo, de ansiedad y temor, etc., sin pensamiento alguno. Se dice que H24 es 30.000 veces más rápido que H48. Este es un número mágico que será discutido posteriormente, cuando pasemos a considerar los cosmos, capítulo 13, pero resulta claro que el proceso ordinario de pensamiento es muy fatigoso en comparación con las otras facultades. Sin embargo, el centro intelectual puede operar con H24 si opera en armonía con el centro emocional. Esto crea el conocimiento instantáneo y sin palabras al que llamamos intuición. Más aún, las partes internas de los centros pueden operar con hidrógenos más finos aún, produciendo reacciones aún más rápidas, como un malabarista, que tiene efectivamente más tiempo a su disposición. Sin embargo, no cabe esperar un cambio de nivel repentino y completo. Conforme uno deviene más consciente, los centros comienzan a operar con una mezcla de hidrógenos, proporcionando una calidad de energía intermedia que gradualmente puede volverse más pura. Las impresiones recibidas por los sentidos tardan un poco de tiempo en viajar a través de los nervios hasta el cerebro, pero la subsiguiente interpretación de la información depende del nivel de la inteligencia directora. Esta ha establecido patrones de asociación, que son entonces interrogados por el cerebro, de acuerdo con su programa establecido. La mente lógica crea asociaciones elaboradamente detalladas, que tienen entonces que ser examinadas por turno. Este es el pensamiento de H48, que es lento y ponderado, aunque necesario al explorar cualquier nuevo asunto. Sin embargo, si se usa la energía H24, más ligera, proporcionará programas modificados que rechazarán gran parte de los detalles y verán atajos a la interrogación, de modo que las interpretaciones resultarán inconmensurablemente más rápidas. Las asociaciones son mucho más simples en los centros instintivo y motor, y son escudriñadas mucho más rápidamente por la mente apropiada. Y esto se aplica aún más al centro emocional, que en su estado puro solo tiene que ver con patrones de relación del universo, patrones que la mente emocional, usando las energías atemporales H24 y H12, puede reconocer en su conjunto. Evidentemente estos hidrógenos superiores son de grandes potencialidades, pero aunque existen no debemos suponer que están disponibles automáticamente. Tenemos que establecer contacto con ellos por nuestros propios esfuerzos, lo que implica el uso consciente de los procesos de transformación en el cuerpo. Resulta claro que esta tabla de hidrógenos no es una clasificación arbitraria, sino una expresión de la naturaleza misma del universo. Ilustra, por ejemplo, cómo son transmitidas las fuerzas vivificantes a través de la estructura creada en una serie de tríadas descendentes, produciendo una serie de manifestaciones distintas de potencialidad progresivamente menor, pero específicamente aplicables a las condiciones de su nivel. Puede verse, por ejemplo, en términos físicos, que el aire, que es de la calidad de H192, tiene un grado de libertad no poseído por el agua, H384. Pero el agua es un medio necesario para los peces, que no pueden vivir en el aire. No nos percatamos de este proceso de transmisión como tal.
Solo percibimos sus resultados en las manifestaciones, aparentemente separadas, del mundo familiar. No obstante, podemos reconocer que la materia abandonada a sí misma degenera en desorden, de modo que en un universo viviente debe de haber algún mecanismo de recarga. Y esto se consigue realmente por Gurdjieff en acción 53 de 76, un proceso de transformación en cada nivel. Pero ningún material o energía puede ser elevado en calidad excepto por la influencia de algún nivel superior, que debe existir ya de antemano. La tabla de hidrógenos muestra que tales niveles existen de hecho, de modo que las transformaciones necesarias pueden ser producidas por una sucesión de triadas ascendentes. Esta, en verdad, es una actividad del universo poco reconocida, pero esencial, que posteriormente trataremos. Xi transformación. Una de las actividades del mundo natural a la que prestamos poca atención, es la del continuo proceso de transformación por el que nuevas energías son creadas para compensar los procesos de degeneración. Hay muchos ejemplos de esto en la naturaleza. Están las transformaciones de semillas en plantas, de huevos en pájaros, en ranas, o incluso en hombres. El desarrollo de la vegetación verde implica la transformación de luz en materia por el proceso de fotosíntesis, y hay muchas actividades similares de las que no nos solemos percatar ordinariamente. Hay diversos ejemplos de metamorfosis, tales como la transformación de una oruga en mariposa. La oruga vive en la superficie de las hojas, en un mundo que es efectivamente bidimensional, en donde se alimenta y desarrolla, hasta que en una cierta etapa se envuelve en un capullo y entra en un estado de animación suspendida del que emerge como una mariposa, un ser de un orden enteramente diferente. Tiene un grado adicional de libertad, al estar dentro de un mundo de 3 dimensiones. Se alimenta de diferentes sustancias, y es ella misma alimento para criaturas diferentes. Tiene la posibilidad de poner huevos, lo que una oruga no puede hacer, y es interesante advertir que estos huevos dan lugar a orugas, de suerte que esta transformación, este cambio de nivel, es algo organizado por la naturaleza con un propósito. Aún más notable es el desarrollo de una célula fertilizada hasta convertirse en un niño, un proceso que implica toda una octava de transformaciones, culminando en el momento apropiado por la emergencia de un ser de un orden enteramente diferente, una transformación desde el cosmos de las células hasta el cosmos del hombre. La esencia misma de la transformación, de hecho, es un cambio de estado desde un nivel hasta otro superior. Ahora bien, aunque normalmente solo nos percatemos vagamente del hecho, el cuerpo humano es una extraordinaria máquina transformadora. Se mantiene por la ingestión de alimentos de diversos tipos, que transforma en las energías requeridas para sus operaciones diarias. Esto es dirigido por la inteligencia del centro instintivo, que aceptamos como un derecho de nacimiento, y de la que solo nos preocupamos si algo anda mal, usualmente por nuestra propia estupidez. El alimento es pues, tomado por el estómago como H768. Aquí, por la acción de enzimas ya presentes en el sistema, es transformado en un material líquido llamado quimo, de la calidad de H384. Y este a su vez es convertido en material gaseoso H192, tal como se muestra en la Fig. 8. Estas dos etapas constituyen las 2 primeras notas de una octava ascendente. Pero existe un lugar de constricción en el que el progreso es obstaculizado. De aquí que sea necesario reforzar la energía de la nota Mi por la introducción de algún material externo de la misma calidad, y esto Gurdjieff en acción 54 de 76 es proporcionado por la toma de aire en los pulmones. Sabemos por experiencia que tenemos que respirar para vivir, pero normalmente no caemos en la cuenta del modo en que esto es necesario para reforzar los procesos digestivos. Más aún, el segundo alimento ha de ser de la calidad correcta. El aire fresco vigoriza el cuerpo. El aire estático o polucionado causa rápidamente una indigestión o incluso enfermedades. Mi 48 Re 96 Si 12 La 24 Sol 48 Fa 96 Energías psíquicas. Energía vital. Aire 292 Mi 192 Re 384 2 768 Plasma quimo alimento físico. Figura 8 Recibido este ímpetu renovado, la octava prosigue entonces hasta la creación de Fa 96. Aquí se produce un completo cambio de calidad.
Está en primer lugar la creación de H48, en la nota Sol, que antes vimos que era la energía del centro intelectual, seguida por la de H24 y H12, que tienen que ver con los centros emocional y sexual. Así que el simple acto de comer un trozo de pan, reforzado por la inhalación de aire, ha creado toda una gama de energías vitales y psíquicas sin las cuales el cuerpo no podría llevar a cabo la diversidad de funciones que damos completamente por supuestas. Y sin embargo todo esto es una operación mecánica, un proceso cósmico que fue programado por la inteligencia de la vida orgánica cuando el cuerpo fue traído a la existencia. Es automático, y no requiere atención alguna más allá de procurarse el aire y los alimentos necesarios. Pero la enseñanza esotérica dice que para el hombre todavía es posible una clase posterior de transformación, que no es automática, sino que requiere una atención consciente. Esto exige la ingestión consciente de un tercer alimento que normalmente no reconocemos como tal, a saber, el alimento de las impresiones. Y nos dicen que si podemos comer este alimento, producirá un suministro posterior y más poderoso de los hidrógenos superiores. ¿Qué queremos decir con lo de impresiones? Superficialmente son artículos de información suministrados por los sentidos. Si no hubieran sentidos ciertamente que no recibiríamos impresión alguna, pero creo que es algo más profundo que esto. Aunque solo sea porque el mismo suceso, la misma cosa, la misma situación, puede evocar impresiones bien distintas de acuerdo con el estado del receptor. Así pues, me parece que en las impresiones debe de haber algún elemento de significado. Ouspensky define una impresión como la más pequeña unidad de pensamiento, sensación o emoción, lo que se podría parafrasear llamándola la más pequeña unidad de darse cuenta. Bajo esta luz podemos ver que las impresiones pueden ser recibidas desde muchas partes del universo, teniendo cualidades que recorren todo el espectro de los hidrógenos. Gurdjieff en acción 55 de 76. No obstante, podemos decir que, corrientemente, las impresiones son de la calidad de H48, pues normalmente son reconocidas por el centro intelectual, que opera con este hidrógeno. Muchas de las impresiones que nos asaltan a todo momento causan poco o ningún impacto, pues nuestra atención está ocupada en otra parte, pero si se ingieren realmente unas pocas, pueden empezar una tercera octava al nivel de H48, y proseguir a las notas Re 24 y Mi 12, como lo muestra la figura 9. Estos serán dos hidrógenos psíquicos adicionales a los producidos por la octava mecánica de la Fig. 8. Más aún, puesto que están al comienzo de su octava tendrán una potencialidad mucho mayor. Sin embargo, esto es solo parte de la historia. El aire, que respiramos para proporcionar el reforzamiento en el corte Mi Fa de la octava de alimentación, empezará su propia octava y hará sonar las notas Re 96 y Mi 48, enriqueciendo así las energías producidas por la octava mecánica. Pero aquí el progreso se detendrá, pues nuevamente habrá un semítono que falta. No obstante, si la octava de las impresiones ha comenzado, proporcionará el impacto necesario a la octava del aire, que proseguirá entonces, produciendo un posterior suministro de hidrógenos psíquicos, e incluso una pequeña cantidad de energía consciente, la 6, tal como se ilustra en la Fig. 9. La 6 Mi 12 Re 24 impresiones Do 48 Sol 12 Fa 24 Mi 48 Re 96 Aires y 12 La 24 Sol 48 Fa 96 292 Re 384 Do 768 Figura 9 Energía consciente, energías psíquicas, energía vital Mi 192. Está claro que el cuerpo lleva a cabo labores insospechadas. Se le compara a veces con una factoría de 3 plantas que produce 3 grados diferentes de energía, física, vital y psíquica. Y para esto requerirá alimentos adecuados, de los que 2 están libremente disponibles, pero el tercero, el alimento de las impresiones, tiene que ser especialmente preparado, y es absolutamente esencial para el apropiado desarrollo del organismo. Se dice que no podemos existir sin impresiones, pero esto puede interpretarse de un modo demasiado superficial. Ciertamente, el cuerpo necesita un suministro constante de información proporcionado por los sentidos, que es entonces interpretado mecánicamente por el cerebro. Pero hemos visto que las impresiones son algo más que reacciones de los sentidos.
contienen un Gurdjieff en acción 56 de 76, elemento de percepción, de darse cuenta, y si hemos de vivir, que es algo distinto de meramente existir, tendremos que aprender a usar estas impresiones como alimento. Existen para esto dos requerimientos. El primero es la necesidad de la discriminación, pues no todas las impresiones son de la calidad adecuada. Somos bombardeados por impresiones procedentes de muchas partes del universo, pero no tenemos por qué aceptarlas indiscriminadamente. Podemos desarrollar un sentido del gusto que seleccione las que son buen alimento y rechace las que son dañinas o venenosas, igual que el centro instintivo escupirá el aliento físico malo. Somos curiosamente instintivos en nuestra elección de las impresiones. Alguna gente se precipita hacia la escena de un accidente para engullir sensaciones desagradables. Y hay una constante ingestión de suciedad procedente de las impresiones internas generadas por la consideración interior. Realmente, deberíamos ser más inteligentes. Las impresiones que son aceptables tienen entonces que ser digeridas.